Muy buenas, mi nombre es Carlos Martínez Chamorro. Yo soy profesor de este curso de ética y bioética y quiero mostrarles un material que quiero que sea de apoyo para una clase inversa que vamos a tener con ustedes. Entonces, inicialmente quiero que hablemos acerca de los sentimientos y las emociones en los animales. Esto para dar inicio a la charla que vamos a tener sobre la moral animal. Entonces, inicialmente quiero que hablemos, por ejemplo, eh, estos conocimientos que tenemos acerca de los animales son necesarios para muchas cosas. Dentro de esas cosas, necesitamos entender la biología de cada especie. Si nosotros conocemos cómo se comporta un animal, cuáles son sus asociaciones filiales, cuáles son sus formas de defenderse, cuáles son sus formas de comportarse con respecto al medio, pues podemos entender mejor cómo están funcionando esos animales. Asimismo, podemos entender las relaciones sociales reproductivas en un sentido amplio. Vamos a ver cuándo está en celo, cuándo está buscando cría, cuándo está buscando compañero, perdón, bueno, etcétera. Una cantidad de cosas que nos pueden ayudar a entender mucho mejor a los animales e interpretar cómo estos se relacionan con el ambiente. Ustedes saben que para los que trabajamos con animales, médicos veterinarios, zootecnistas y zootecnistas, esto es muy importante porque si no conocemos el desempeño del animal en el entorno, pues no vamos a poder trabajar bien con ellos para poderles proveer una calidad de vida adecuada. Entonces, esa es otra cosita. Eh, También quiero que nosotros entendamos que la conducta de los animales está demostrado que es una mezcla en un porcentaje que puede ser variable de componentes hereditarios y adquiridos. Algunos autores dicen que más del 70% del comportamiento es adquirido y que un 30% es heredado. Otros voltean la torta por otro lado. Eso es una cifra que no es relevante en este momento. Simplemente quiero que ustedes entiendan que esto es útil. Conocer la conducta de los animales es importante para saber cómo es su manejo en cautiverio. Por ejemplo, yo les coloco el ejemplo de esta águila arpía. Esa águila que ustedes ven en la foto es una águila que está en un zoológico acá en Colombia. Y las personas que trabajan en ese zoológico tuvieron que aprender muchísimo del animal, cómo se comporta, cómo vuela, cómo come, etcétera, para poder tenerla en cautiverio de manera adecuada. Inclusive la reproducción de ella, esa es una hembra que hace poco le colocaron macho, la esperanza es que saquen crías, ¿no? Esto es importante conocer, esto se nos sirve para zoocría, para reproducción de especies en peligro, para la domesticación de los animales, para el entrenamiento. Yo creo que aquí la mayoría de los que tienen perro o gato se han dado cuenta que conocer la conducta de sus mascotas ayuda mucho a mejorar el manejo que se tiene hacia ellos. Que les gusta la ganadería, si usted trabaja con un animal, usted tiene que saber con qué animal trabaja. Si trabaja con un animal de tierras bajas, un cebuino, por ejemplo, Bos indicus, va a tener un temperamento muy diferente a un Bus taurus. ¿Cierto? Bos indicus y Bus taurus tienen comportamientos que son diferentes y los híbridos, o sea, las F1 de estas dos variedades de bovinos, pueden tener comportamientos que pueden tener más hacia un lado o hacia el otro. Entonces también es importante que nosotros entendamos esto, porque el ser humano, esas son las razones por las cuales hemos aprendido a domesticar los animales. Entonces, también quiero mostrarles, esta es una imagen triste, esta imagen es de un cuidador de una selva donde tienen gorilas en libertad. Y este muchacho está consolando a un gorila al cual mataron algunos de su manada. Esa es una foto que fue muy famosa. Entonces uno acá se pone a preguntarse que los animales de alguna forma pueden tener emociones e incluso algunos pueden tener sentimientos complejos. No enredemos todavía el concepto de sentimiento porque es un concepto un poquito más amplio. Entonces, cuando hablamos de sentimientos, es por ejemplo cuando se demuestra en habilidades metacognitivas, por ejemplo, cuando hay una retrospección de lo que pasó, ¿cierto? Antes tiene recuerdos de eso y se proyecta a la ausencia de eso que le falta. Estoy hablando del caso de Gorilita, ¿cierto? Se proyectó a la ausencia que le faltó su mamá y su papá, o alguien de la manada que quería mucho, y está triste por eso. Entonces, cuando se demuestren esto, estas son habilidades metacognitivas, van más allá del conocer simplemente. ¿Cierto? Ahorita les explico por qué sea eso.
Hay también otro punto que se llama la empatía interespecífica, que, por ejemplo, los animales más inteligentes son los que la tienen, porque reconocen cuáles pueden ser las especies amigas, las especies que no son amigas, y en cuáles puede confiar. Miren que la mayoría de los animales que son los más inteligentes confían en otras especies también para eso. Y no hay que confundir amistad con relaciones afiliativas. Entonces, ¿por qué les explico esto? ¿Y por qué quiero que hablemos un poquito de este cuento? Cuando ustedes vayan a buscar material para la clase inversa, yo les voy a pedir por favor también que empiecen a mirar el tema de por qué los animales tienen sentimientos complejos. Ahorita más tarde les doy una lectura que les va a ayudar en eso. Y también entiendan que también hay animales que no son capaces de llegar a sentir ese tipo de emociones tan complejas. Aristóteles alguna vez decía que los sentimientos era una abstracción racionalizada o racional de las emociones. Entonces, siguiendo esa premisa, un gorila que tiene una capacidad cognitiva superior a otros animales puede tener emociones complejas que podemos llamar sentimientos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un pez que vive en un acuario que no tiene esa capacidad metacognitiva tan profunda, no va a ser capaz de desarrollar sentimientos. A duras penas, de pronto unas emociones. Entonces yo quiero que acá no confundamos este cuento de las amistades. Mire, yo vivo con 3 gatos, los cuales hacen parte de una sola manada conmigo, ¿cierto? Eso es una relación afiliativa, ¿cierto? Cuando entra alguien a la manada nuevo, pues obviamente ahí hay una relación afiliativa, que no es una amistad, porque para que haya una amistad necesitan haber otras cosas que solamente cogniciones más evolucionadas pueden definir. Mira, hay 3 cosas que definen a estas cogniciones evolucionadas. Primero, que haya retrospección, o sea, que recuerden todo lo que pasó alrededor y se reflexione al respecto. Otra, que haya introspección, o sea, que el individuo se esté preguntando quién es a sí mismo, qué hace en este sitio, en este momento, para qué es útil, ¿cierto? Esa es la introspección. Y la prospección es que el individuo piense proyectarse en un futuro más adelante. Muy pocas especies animales son capaces de tener esas 3 cosas, ¿cierto? Entre esos podemos notar que están, por ejemplo, los grandes primates, que son los gorilas, los chimpancés, los orangutanes y los bonobos, la mayoría de cetáceos, como los delfines, las ballenas, las orcas, y otros animales que también tienen eso. Los perros no están en ese juego, entonces así lo siento mucho. Aunque hay que, bueno, ese tema lo revisamos en clase, el cuento de los mascotas, porque las mascotas son animales que han tenido una evolución diferente a otros animalitos. Entonces eso también quiero decirles. Bueno, entonces, ¿qué son las emociones? Según eso, mire, yo acá les quería como colocar un concepto muy de libro. Yo saqué este concepto de esa página que les coloco ahí el link en la parte de abajo del texto, donde dice, es una reacción del organismo psicofisiológica, cognitiva y conductual que conduce a reaccionar de una determinada manera ante un agente externo como estar contentos por recibir una visita o recibir algo que ya no nos gusta o al estar triste recordando a alguien que ya no está. Entonces las emociones son reacciones del organismo que tienen como una finalidad eh, demostrar algo, ¿no? Entonces las emociones aparecen de forma instantánea frente al suceso y tienen corta duración, ¿cierto? Entonces, por eso es que no cuentan un chiste y nos reímos, ¿cierto? Sucede algo triste, así algo sad y nos da tristeza. Esas son las emociones, ¿cierto? El miedo puede también tenerse como una emoción, es algo que aparece de una vez. Estas emociones tienden a situarse en polaridad de emoción positiva o emoción negativa. Entonces yo les decía ahorita que el miedo, la risa, la alegría, el amor, no, el amor ya es más profundo. La emoción aparece inmediatamente y de forma espontánea tras la presentación de un estímulo. O sea, tiene que ver con el patrón básico y primitivo direccional del cerebro, que capta un estímulo y reacciona frente a él. Entonces, básicamente, eso es una emoción. Entonces, según ese mismo artículo que les estoy contando, yo ya les dije en postura al respecto, vamos a decir que son los sentimientos. Los sentimientos en realidad
son un estado de ánimo que se produce en relación a estímulos internos, considerando como la expresión mental de la emoción. Entonces aquí les reitero lo que les había comentado ahorita, que para que haya un sentimiento tiene que haber una expresión mental, o sea, una cognición, un trabajo de interpretación y codificación de estímulos y códigos que se crean en eso para que se produzca sentimiento. ¿Cierto? Un ejemplo de esto, bueno, ahorita le coloco varios ejemplos. Cuando esta emoción se procesa en el cerebro y se es consciente de dicha emoción y del estado de ánimo que produce, da lugar al sentimiento. Por eso es que el origen de los sentimientos son las emociones definidas y valoradas racionalmente. Determina el estado de ánimo. Entonces cuando yo veo de que algo me da alegría, ¿cierto? Me da risa, me siento bien, pero eso es reiterativo y yo veo, ve, eso está chévere, te le voy cogiendo cariño a ese cuento, hasta que de pronto lo puedo llegar a amar, ¿cierto? Entonces eso es algo muy interesante. Acá es importante que ustedes reconozcan que en los sentimientos también intervienen procesos reflexivos, como yo les decía ahorita, de introspección y prospección, no solamente la retrospección, ¿no? Donde el individuo toma conciencia de su estado de ánimo y de qué es aquello que está sintiendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se crean los sentimientos? Yo les estoy explicando de dónde vienen, ¿no? Yo les estoy explicando que vienen de una emoción, de la expresión mental de una emoción. Si ustedes, alguno de ustedes son papás, o tienen hermanitos menores, o quieren mucho a alguien, vean cómo empezó esa cadena de sucesos. Lo primero que van a ver es algo fisiológico, algo biológico, algo que es una interacción entre dos especies, entre dos individuos, perdón, que hay un tipo de reacción emocional por ese lado. Si esa reacción emocional es reiterativa y es positiva o negativa también, ya puede generarse sentimientos a partir de ahí, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes reconozcan esto, que no es obligatorio que los animales tengan sentimientos, pero sí emociones. Acuérdense de eso. Entonces, parte de la tarea es que por favor busquen ese artículo que les paso en ese link. Es un artículo muy corto, es un artículo más bien viejito, pero les pido por favor que lo respondan, que lo lean, perdón, para que me ayuden a responder estas preguntas que vamos a discutir luego en la clase. Primero, ¿qué es la autoconciencia? ¿Cierto? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué argumentos pueden refutar la hipótesis que los delfines tienen sentimientos? Ahí en el artículo habla de esos animalitos. Explique la relación entre conducta y cultura. ¿Y qué es la antropomorfización? ¿Cierto? Esas palabritas nos pueden ayudar como a entender mucho mejor esa lectura. Entonces yo les pido por favor que la discutamos con tiempo y con calma y de una u otra forma. Bueno, y para terminar ya este video, yo les voy a pedir el favor que revisen este QR que está acá a la derecha, debajo de encima de mis datos. Ahí en ese QR van a encontrar ustedes una información que es de un podcast que se realizó precisamente sobre las emociones y sentimientos de los animales. Eso les está esta misma charla, pero contada de manera diferente. Entonces, para que por favor la escuchen, está un poquito más ampliada. Bueno, para la clase inversa que vamos a tener nosotros, yo le voy a esperar a ustedes, yo le voy a pedir a ustedes el favor de cada grupo de estudiantes debe preparar la clase con base a este video que les estoy suministrando y el material de apoyo que les estoy dando. Entonces ya casa todo, ya ustedes van a leer un artículo, van a escuchar este podcast que les estoy mostrando acá en este QR y van a buscar información por cuenta de ustedes. Estas preguntas deben, que les acabo de plantear anteriormente, deben ser planteadas, deben ser respondidas, argumentarlas muy bien, esos argumentos deben ser coherentes y comprobables y deben estar muy bien argumentados, como le reitero. Estos argumentos ojalá estén acompañados de ejemplos que sean pues, reales y fácticos, que sean fáciles de comprobar para fortalecer los argumentos, ¿cierto? En el encuentro presencial, cada grupo, yo voy a coger un grupo al azar. Ese grupo al azar va a tener la posibilidad de escoger otros dos grupos que le van a ayudar a dar su clase. O sea, la clase van a dar ustedes ese día. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes tengan esos tres grupos, perdón, esos cuatro grupos que van a coger con grupos pequeños, van a tener 15 minutos para ponerse de acuerdo cómo van a dar la clase.
Entonces tiene para dar la clase, tiene 40 minutos, ¿cierto? Entonces, esos 40 minutos tienen ustedes la oportunidad para dar la clase. Obviamente yo les voy a ayudar en ese momento. Luego de ese tiempo, cuando ya hayamos concluido los 40 minutos, hayamos acabado este cuento, yo voy a organizar un debate con unas situaciones particulares que voy a plantear. Estas situaciones yo se las voy a suministrar apenas vayamos terminando, pues para que vayamos como pensando un poquito como en el cuento. Y este debate nos podrá permitir que otros grupos también participen e intervengan en este análisis que vamos a hacer. Acuérdense que aquí yo saco una nota, muchachos. Entonces, les pido por favor que estén pendientes de este material, repásenlo, revísenlo. Si tienen alguna duda, por favor no duden en escribirme o llamarme y con mucho gusto les colaboro. Entonces nos vemos, muchachos, cuídense mucho. Cualquier cosa que la orden.